Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de Anatomía de Q. En esta ocasión vamos a darle revisión a lo que es la articulación de hombro, la articulación glenohumeral. Está con ustedes Rodrigo, ¿sí? Vamos a comenzar con la clase. Bien, en primer lugar es preciso recordar las superficies articulares que van a verse involucradas en esta articulación. ¿Sí? Aquí tenemos el húmero, ¿sí? Vamos a enfocarnos en lo que es la porción proximal del húmero, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el húmero, tenemos lo que son estas dos salientes, estas dos tuberosidades, una que es posterior, denominada troquíter, una anterior, denominada troquín, ¿sí? Entre estas estructuras alcanzamos a ver por aquí este surco, ¿sí? Denominado corredera bicipital. Ahorita vamos a ver la importancia en esta articulación de esta estructura y recordar que la superficie articular del húmero, en esta articulación es la cabeza humeral. La cabeza humeral que va a estar conectada al resto del hueso, al resto del húmero por medio del cuello anatómico, que es esta línea roja punteada de aquí. Y todas estas estructuras, las dos tuberosidades, la corredera bicipital, la cabeza humeral, se van a encontrar anexadas a la diáfisis humeral o vamos a encontrar que se juntan en la región del cuello quirúrgico. Bien, en primera instancia, revisando lo que es la cabeza humeral, tenemos que esta va a corresponder a 1/3 de esfera, ¿sí? Esto es importante al momento de que hablemos de la coaptación de las superficies articulares y ver cómo para que esta articulación sea más estable requiere de un rodete fibrocartilaginoso, el cual vamos a ver más adelante, ¿sí? Tenemos el troquíter o tuberosidad posterior, el cual va a servir como un sitio de inserción a diversos músculos, que son músculos posteriores, el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, los cuales vienen desde la cara posterior de la escápula hacia lo que es el troquíter, dándole estabilidad a la articulación del hombro en su parte posterior. Estos músculos van a constituir lo que se denomina el complejo del manguito rotador y también es un sitio, el troquíter, de inserción para ligamentos. El ligamento coracohumeral y el ligamento de Gordon Brody, los cuales vamos a describir más adelante. Finalmente, el troquín, esta estructura más pequeña y anterior, eminencia anterior, recibe la inserción del músculo subescapular, que es un músculo que desde la cara anterior de la escápula se dirige hacia lo que es el troquín. Bien, tenemos aquí lo que es una cara anterior de la escápula. Aquí tenemos esta fosa subescapular, la cual es el sitio de inserción del músculo que lleva ese mismo nombre y que se inserta en el troquín, ¿sí? Pero el área que a nosotros nos interesa estudiar es precisamente la cara lateral de este hueso, ¿sí? En donde vamos a encontrar esta superficie. Aquí tenemos esta vista lateral, tenemos esta saliente o apófisis coracoides, acá tenemos la espina del omóplato con su cavidad infraespinosa y supraespinosa, ¿verdad? Y aquí tenemos la cavidad glenoidea, identificada en morado. La cavidad glenoidea es incapaz por sí misma de recibir toda la cabeza humeral, ¿verdad? Entonces, para permitir una mayor coaptación de la misma, esta presenta un rodete fibrocartilaginoso, que ahorita vamos a ver cómo es que se inserta, ¿sí?, en toda la periferia de esta cavidad. Tenemos aquí la cavidad glenoidea, cara anterior de la escápula, ¿sí? Vemos cómo queda perfectamente coaptada a ella este rodete fibrocartilaginoso, que su función va a ser incrementar la superficie articular, permitiendo una mejor coaptación de la cabeza humeral. De tal manera que así es como queda constituidas las superficies articulares de esta articulación. Entonces, recapitulando, función del rodete fibrocartilaginoso: permitir una mayor coaptación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Bien, esta articulación es una articulación que presenta diversos ligamentos.
¿sí? Antes de hablar de los ligamentos como tal, es preciso recordar la importante función que tiene el músculo bíceps braquial en esta articulación. Recordamos, el bíceps es un músculo que presenta dos cabezas, una porción larga que se inserta en la cavidad supraglenoidea, la cual esta va a ser sumamente importante en esta articulación, y una cabeza corta que se inserta en la apófisis coracoides. Ambas descienden y se insertan acá abajo en lo que es el cúbito, en la apófisis coronoides. Bien, como vemos, así es como se forma el bíceps, una porción larga y una porción corta. Bueno, ¿por qué es importante recordar la porción larga del bíceps? Porque el tendón de esta porción muscular va a ir a insertarse en la región supraglenoidea, ¿sí? El músculo asciende, ¿sí? Y a nivel de la corredera bicipital, que recordamos es el surco que está entre troquín y troquíter, atraviesa este tendón, ¿verdad? Para ir a su inserción supraglenoidea y constituir un ligamento intraarticular de la articulación del hombro. Ahora, los ligamentos propiamente dichos, vamos a encontrar 4. El primero de ellos se dirige desde la apófisis coracoides de la escápula hacia el troquíter. Este ligamento se denomina ligamento córaco-humeral. ¿De acuerdo? Después vamos a encontrar un complejo ligamentoso que va a tener un par de epónimos. Vamos a encontrarlos con epónimos de Morris o de Farabeuf. Entonces vamos a desglosarlos. En primer lugar, tenemos el ligamento glenohumeral superior de Morris, ¿sí? Que para Farabeuf o descrito por Farabeuf fue el ligamento suprahumeral. ¿Por qué? Porque se encuentra por encima de las estructuras, ¿sí?, del húmero. Este ligamento se inserta en el rodete fibrocartilaginoso en su parte superior, ¿sí?, y desde ahí desciende hasta el cuello anatómico del húmero, que recordamos que era el que separaba la cabeza humeral del resto del hueso. Este ligamento va a constituir, ¿sí?, el ligamento de Gordon-Brody, que van a ser fibras que a manera de puente van a cruzar entre troquín y troquíter, constituyendo un ligamento a manera de puente, ¿sí?, y que van a abrazar a la porción larga, el tendón de la porción larga del bíceps. Aparece después el ligamento glenohumeral medio de Morris, que, descrito por Farabeuf, es el ligamento prehumeral, supragleno prehumeral. Supragleno porque se encuentra en la porción más superior de la cavidad glenoidea, perdón. Prehumeral porque desde ahí desciende y se inserta en lo que es el troquín. Recordamos que el troquín es la superficie anterior, es la tuberosidad anterior, de tal manera que se va a encontrar por delante del húmero, siendo supragleno prehumeral. Aquí vamos a detenernos, hacer una pausa para realizar la correlación clínica o por qué es importante recordar estas estructuras. Entre el ligamento superior de Morris y el medio se encuentra esta región de aquí que vamos a poner en verde, así como verde fosfo, ¿sí? Esa región es una región de debilidad. Es una región que no está reforzada por ligamentos, no se encuentra reforzada por músculos, ¿sí? Esta región de aquí recibe el nombre de foramen de Weitbrecht. Este foramen de Weitbrecht es una zona de debilidad, como ya les venía diciendo, a través de la cual suelen ocurrir las luxaciones de hombro, ¿sí? Recordemos un poco de la patología, de traumatología y ortopedia. La gran inmensa mayoría, se habla de que 9 de cada 10 de las luxaciones de hombro ocurren hacia adelante. ¿Por qué? Porque la articulación del hombro por atrás se encuentra reforzado por los músculos que ya mencionamos, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, el manguito rotador famoso, ¿sí? Lo cual hace más difícil que la cabeza humeral se disloque hacia atrás, ¿verdad? Hacia adelante solo existen esas estructuras ligamentosas y esa zona de debilidad del foramen de Weitbrecht, a través del cual ocurren
aproximadamente un 90% de las luxaciones de hombro, ¿de acuerdo? Y finalmente el ligamento inferior de Morris, que como podemos ver va de la cara anterior de el rodete glenoideo hacia el cuello quirúrgico del húmero, de tal manera que este se va a denominar ligamento pregleno infrahumeral de Farabeuf. De tal manera que, como un repaso rápido, los medios de unión de la articulación del hombro son el tendón largo de la porción, el tendón de la porción larga del bíceps, un ligamento intraarticular, ligamento coracohumeral y los 3 ligamentos de Morris, el superior, que nos da el ligamento de Gordon Brody, el ligamento medio y el ligamento inferior. ¿De acuerdo? Bien, toda esta clase fue basada en la literatura excelente de la anatomía humana de Quirós, ¿sí? Un excelente libro para la anatomía descriptiva. Esperamos que este sea de su agrado y que sea de utilidad, que permita que ustedes entiendan este tema a manera más sencilla. ¿De acuerdo? Agradecemos mucho el apoyo al proyecto. Les recordamos, agradeceríamos mucho su apoyo con un like, con una suscripción, ¿sí? Y pues nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias, estuvo con ustedes Rodrigo.